Los hosteleros emeritenses hacen un balance muy positivo del puente en el que se ha celebrado Emerita Lúdica y la Fiesta de la Hispanidad y destacan el regreso del turismo internacional a la ciudad. Las obras de ampliación del Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Zambrona acumulan retrasos debido a la modificación del proyecto inicial y las subsanaciones técnicas que han de resolver el arquitecto adjudicatario. El Festival de Cine Inédito de Mérida recuperará sus secciones habituales y las proyecciones con público. Este miércoles se ha presentado el cartel que anunciará su 16ª edición, que se celebrará del 25 de noviembre al 3 de diciembre. La estabilidad es la noticia meteorológica reseñable de este jueves, una jornada con cielo poco nuboso y temperaturas sin cambios. Bienvenidos a esta edición de En la Picota, en la número 1264, en la que vamos a repasar los hechos noticiarios más importantes de esta jornada y que pasan indudablemente por el balance de este puente. Los hosteleros y restauradores de Mérida califican de muy positivo el balance de este puente de la Fiesta de la Hispanidad para el sector, destacando que por fin han podido trabajar con normalidad. El presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida, Paulino Álvarez, diferencia este puente en dos tramos. Uno, el vivido con la celebración de Emerita Lúdica, y la segunda parte con la Fiesta de la Hispanidad, en la que se recupera el turismo internacional. Podemos dividirlo en dos fases. Esta primera fase de viernes, sábado, incluso el domingo, pues importante, con Mérida Lúdica, con mucho ambiente en la calle. Se ha visto vida en las calles, y eso se ha visto repercutido en nuestros negocios de hostelería. También se ha conjugado mucho pues con el lunes y ayer martes, día de la Hispanidad, pues que ya había muchas reservas también de turistas. Y otra cosa también importante es que día a día también se está viendo cada día más turista internacional, que eso para la ciudad de Mérida y para el sector de la hostelería, para nosotros es importantísimo. Por otra parte, el levantamiento de las restricciones sanitarias que pesaba sobre la hostelería, sobre todo la autorización para consumir en barra, se ha notado mucho en los establecimientos, ya que por fin han podido trabajar con normalidad. Para nosotros es muy importante, poquito a poco, recuperar a esos trabajadores que todavía están en ERTE y, como bien digo, es trabajar con normalidad. En cuanto al balance institucional de Emerita Lúdica, el Ayuntamiento destaca el incremento de participación en esta fiesta recreacionista, que cifra en torno a unas 40.000 personas y una ocupación hotelera que se sitúa por encima del 90%. En las oficinas de turismo local se han registrado un incremento del número de peticiones de información del 23%, que son datos incluso mejores que los del mismo fin de semana del año 2019, antes de la pandemia. Por su parte, la policía local ha remarcado la ausencia de incidentes importantes en la ciudad durante la celebración de esta fiesta. Para la próxima edición de 2022, Emerita Lúdica recuperará su fecha primaveral, del 6 al 12 de junio. Durante este puente también se ha celebrado la Feria Chica. La delegada de festejos ha destacado el éxito de participación de los conciertos programados los días 11 y 12 en el Templo de Diana. Bueno, destacar de esta nueva edición de la Feria Chica el éxito de participación en aquellas actuaciones que se han programado, sobre todo haberlo hecho en un escenario tan emblemático de la ciudad como es el Templo de Diana. Así que agradecer la participación por parte de la ciudadanía emeritense y ya pues trabajando en la próxima edición de la Feria Chica. Aún habrá que esperar para que se inicien las obras de ampliación del Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Zambrona de Mérida, ya que se están realizando una serie de modificaciones al proyecto inicial. Tal y como aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales al periódico Extremadura, todavía se sigue revisando el proyecto de ejecución elaborado por el arquitecto José Manuel Sanz, para poder darle el visto bueno definitivo que permita la salida a licitación pública del contrato para la ejecución de las obras.
El proyecto de ampliación incluye la construcción de un nuevo edificio que estará dividido en 4 unidades independientes, 3 para personas con trastorno mental grave y una de psicogeriatría, además de compartir servicios generales y la cocina. Desde la Consejería estiman que una vez se subsanen unas cuestiones técnicas por parte del arquitecto adjudicatario, la licitación podrá realizarse antes de final de año y contará con un presupuesto estimado en torno a los 5 millones de euros. Este miércoles se ha presentado el cartel oficial de la 16ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, que se celebrará del 25 de noviembre al 3 de diciembre. El diseñador del cartel, Ernesto Mosquera, ha conjugado el Acueducto de los Milagros con la tradicional cinta de 35 milímetros que se proyectaba en los cines, haciendo a su vez una referencia implícita al monumento con el milagro que supone poder celebrarlo con normalidad. El grupo de cine inédito ha hecho siempre un esfuerzo enorme en desarrollar este festival y sacarlo adelante. Por eso de ahí viene la idea de los milagros y el cartel. Es la cinta de 35 milímetros clásica del cine que, bueno, nos ha llevado más de un siglo y nos ha dado tantas alegrías. Aunque la programación del festival aún no se ha cerrado debido a las diferentes fechas de estreno de algunas películas y la celebración de otros festivales nacionales, su director sí ha adelantado que regresarán las acciones habituales y se recuperarán las proyecciones presenciales. Van a ver las secciones habituales, que son cine y escuela, una sección que va a ser online, porque el año pasado resultó muy bien, se dieron muchas más proyecciones de las habituales al poderse hacer en los propios colegios. Vamos a intentar hacer alguna proyección presencial, sobre todo con los mayores, y luego vendrá ya la programación de la sección oficial, digamos, que será mucho más adelante, porque tenemos que esperar a que terminen los festivales de Valladolid, que es a finales de octubre, y el de Sevilla, que es en noviembre, para tener ya una programación completa. Además, tampoco podemos adelantarnos mucho porque corremos el riesgo de que algunas de las películas elegidas se estrenen antes en España y no cumplan un poco las bases del festival, ¿no? Entonces, prácticamente si este año el festival empieza el 25, podemos decir que hasta el 10 de noviembre no vamos a cerrar la programación de la sección oficial. Aún quedan días de intenso trabajo para tener todo listo para el comienzo de este festival. Son 2 meses muy intensos ahora los que nos esperan de trabajo y viene todo rodado y todo seguido y esperemos que todo se dé bien. Pero el festival casi, a excepción del cartel, empieza a montarse. Parece que esto es el pistoletazo de salida del festival. Continúa la estabilidad meteorológica durante esta semana, con valores térmicos que se mantendrán durante las próximas jornadas. Así, este jueves disfrutaremos de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o en descenso ligero, con termómetros que marcarán 11 y 28 grados en Mérida y 12 y 27 grados en Almendralejo. Los vientos serán flojos variables. Este fin de semana han culminado los actos organizados para la celebración de la 11ª edición de Emérita Lúdica. Hay que señalar el éxito que ha supuesto la vuelta a la normalidad de esta fiesta recreacionista, que está llamada a ser una de las grandes citas del turismo local. En esta gran recreación que te permite sumergirte en la colonia de hace 2000 años, no hemos visto ninguna reivindicación revisionista de lo que supuso la ocupación del Imperio Romano en la península ibérica, porque todos damos por hecho que las legiones no conquistaron territorios solo con palabras. Entraron a cuchillo y espada, como se hacían las cosas antes. Y sin embargo, lo que celebramos fue el gran legado que nos dejó aquella fascinante civilización. ¿Por qué digo esto? Porque una vez acabaron estas actividades, este martes también celebramos una gran fiesta como es la de la Hispanidad, un día que comenzó a celebrarse en nuestro país a partir de 1892 y que en 1987, mediante Real Decreto, se aprobó como Día de la Fiesta Nacional de España. Pues bien, en esta otra fiesta sí que he leído declaraciones de algunos líderes latinoamericanos desnortados pidiendo a España que pida perdón por la ocupación de los territorios indígenas. Y sin embargo,
no celebran todo aquello que sí nos une y que es largo el legado que dejamos los españoles en el Nuevo Mundo, resumidos en la creación y después modernización de unas tierras salvajes que estaban atrasadas respecto a su época. Los españoles cohabitaron con los indígenas, a diferencia de lo que hicieron los ingleses con los territorios del norte, donde aniquilaron civilizaciones locales cuando nos la relegaron a vivir en reservas. Pero de esto no se habla, solo de la parte negativa que tuvo la ocupación de las entonces conocidas como Indias españolas. La hispanidad, al igual que Mérida Lúdica, se celebran para exaltar un periodo y una cultura común que trajo muchos más beneficios que problemas y que en ambos casos han supuesto un gran avance para los pueblos implicados. Por tanto, vale ya de tanto revisionismo histórico con el objetivo de dividir en lugar de unir. Celebremos lo que significó, que fue mucho y bueno. Buenas noches. Entramos ahora a valorar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada, así que damos la bienvenida a quienes nos van a ayudar a desgranar con su opinión pues estos temas de debate. Como siempre, los miércoles alternos, eso sí ahora, porque ahora alargamos nuestras picotas en función de la disponibilidad también de nuestros picoteros y de la pandemia. Saludamos a Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Sobrevivimos, bien. Que no es poco, ¿no? No es poco. Esperando que esto se normalice ya de una puñetera vez. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien. ¿Qué tal? Pues, bien, bien. Pues hay que... Dice, bien sin entrar en detalle, como decía Rodríguez Brown, ¿no? Pero para aprovechar en los poquitos que queda en esta nación de libertad de expresión aquí, ¿no? Porque este tipo de tertulias, no sé si tan abiertas las hay en lo público, en esas cadenas de televisión que cuestan una riñonada y parte del otro riñón. Y ya me gusta aprovechar, porque como últimamente son tan cortas las tertulias, mi querido director, el otro día me paran por la calle y me dice, oiga, ¿por qué no pides que en el tanatorio se ponga una estación, una parada del autobús urbano? Y podemos retomar eso porque hemos hablado que en el tanatorio o vas en coche y si vas andando te juegas el físico. Ahí hay que poner, a eso hay que regularlo con un paso de cebra o algo por el estilo. Y por supuesto también hay que poner una parada del servicio urbano de transporte, Antonio Rodríguez Osuna, que por cierto, también en la isla, en lo que es el recorrido entre el Puente de Hierro y el Puente Lusitania, un poquito más allá del Puente de Hierro, donde es el paso hacia la feria, 13 farolas fundidas, 13 Antonio Rodríguez Osuna. No tienes bastante con que Mérida esté a oscuras, sino que además Antonio Rodríguez Osuna estás permitiendo que la isla esté a oscuras o parte. Entonces, hombre, hay que mirar un poquito que Mérida está oscura no solamente a nivel político, sino que está muy oscura y es una ciudad peligrosa de andar por la noche, porque no hay luz suficiente. En la línea de lo crítico de un programa como este, decir que los senadores de la Puerta de la Villa se han puesto a nuestra disposición, nos transmitirán ideas, como hace Domingo, respecto de las cuestiones de la ciudad, y ellos nos transferirán cuestiones que yo intentaré exponer con la mejor compostura posible. Nos parece fantástico. Y los patinetes, si Mérida parece una ciudad, una pista de patinetes por las zonas peatonales, y la policía local, eso no lo controla el alcalde, tampoco, digo Antonio Rodríguez Osuna, no lo controla, tampoco das órdenes para eso, ni para los perros que vayan con sus correas. Bueno. Eso que pasa, que a lo mejor es que no es progre, ¿no? Pedir que se cumpla la legalidad a lo mejor no es un acto de progresía. También es un poco facha porque se pide que se cumplan las ordenanzas municipales. Vienes con ganas, Domingo. Vamos a hablar de la primera cita informativa que tenemos y es el balance que se ha hecho con los datos cada año en base a la declaración de la renta, de IRPF, agrupadas por localidades, por municipios. Y en Extremadura, ahí tenemos el gráfico en las pantallas, podemos ver cómo Badajoz regresa a liderar como la ciudad que más renta tiene per cápita en Extremadura, con 27.136 euros. Lo ha sido durante 3 años Almaraz. Claro, todo esto tiene mucho que ver, evidentemente, la central nuclear, que vuelve de nuevo a estar en los puestos
de cabeza, como vemos, en cuarta posición, después de Cáceres y Navalmoral de la Mata. Y tras Almaraz se encuentra ya Mérida con 24.760 euros. Le sigue Zafra, Plasencia, Don Benito, Malpartida y Llerena. Hay que decir una cuestión sobre este asunto, y es que a mí sí me sorprende que una ciudad tan pareja en servicios, iba a decir industria, pero casi, como Mérida, que es Cáceres, sin embargo, saque a la capital extremeña, como vemos ahí, algo más de 2.500 euros. Antonio. Sí, bueno, Mérida debe estar atenta a su nueva situación como centro geopolítico de Extremadura. Es decir, esto evidentemente tendrá que ir rindiendo sus rentabilidades sociales a plazo, pero no hay que perder nunca de vista la acción interna. O sea, Mérida no puede estar siempre tan feliz, está bien que esté feliz, pero tiene que ser incisiva demandando lo que le pertenece. Es decir, en consecuencia, yo creo que Mérida debe estar muy pendiente de esos dos grandes aspectos que tiene encima de la mesa. Uno es básicamente la situación, el nuevo papel geopolítico como capital de la comunidad autónoma, entre otras 16 determinadas por las Cortes Generales de España. Es decir, el viejo modelo radial, el modelo canovista de la primera restauración borbónica, que era radial, con Madrid como ciudad omnipresente en todo, hoy está haciendo aguas, y se buscan más otros sistemas. Algunos hemos defendido desde nuestra humildad el eje diametral peninsular Lisboa-Valencia, ferroviario, sistemáticamente. Pues sigue cobrando actividad porque el Estado federalizado, con más nivel autonómico incluso que los Länder alemanes, tiene que jugar ese nuevo papel. Madrid no puede ser la que soporte, la que tenga el control de los puertos, ¿no? Es que hay otra cuestión, es un país mucho más amplio, que además se transfiere a la renta per cápita. Pozuelo de Alarcón tiene 78.000 euros. Madrid, la renta de Madrid está en un nivel altísimo con respecto a Extremadura. Y claro, eso son necesidades que desde una comba política e institucional pueda renivelarse las cuestiones. ¿Por qué no puede una butaz? ¿Por qué no puede pedir Mérida al Senado? ¿Por qué? Mérida, como decía Tierno Galván cuando nos invitaba en aquel momento a la fiesta de San Isidro y nos sentaba a su mesa presidencial, decía, y está aquí el alcalde de Mérida, por una razón muy sencilla, porque Mérida fue la primera capital de España, efectivamente, y Madrid la última, efectivamente. Mérida fue en la organización, lo saben los arqueólogos, lo saben los historiadores, la gente del museo, perfectamente. En el año 290, 290 y tanto, Diocleciano, con la tetrarquía, establece las 17 y 18 diócesis en el imperio, un imperio inmenso. Y Mérida fue la cabeza donde estaba el vicario de la diócesis Hispaniarum. Toda la península ibérica, Baleares, la Tingitania, la Tunisia, el Marruecos, en fin, la parte norte de África, de Egipto para acá, dependían de Mérida. Mérida es la primera capital. ¿Por qué no puede ser Mérida mañana? ¿Cómo puede demandar el Senado? ¿Es una butaz de Antonio Vélez? Bueno, ¿y por qué no? Si vamos a jugar con un eje peninsular que es Lisboa, no se puede eludir que mañana haya una federación ibérica de uso. Perfectamente. Es decir, el viejo modelo radial, el llamado modelo canovista, determinaba todo por Madrid. ¿Por qué todo por Madrid? Porque aquí la realidad es tan terrible como la que estamos juzgando. Un diferencial de renta per cápita entre Extremadura con Madrid, por ejemplo, brutal. 42.000 kilómetros cuadrados respecto de Madrid están en el submundo. 42.000 kilómetros cuadrados que tiene Extremadura. Algunas empresas eléctricas hasta vacían los embalses para robar dinero con sus kilovatios, desembalsando y creando problemas en los espacios que nos distinguen, espacios naturales que nos distinguen y que nos atraen turismo. Pues en esa misma medida, porque no puede Mérida perfectamente demandar la unidad militar de emergencia, la reconstitución de una presencia militar que cuando yo me fui se perdió lamentablemente, porque aquí estuvo. El ejército no se fue siendo yo alcalde, se fue después. Nosotros habíamos comprado las rozas para traernos una parte importante, el 71 artillería antiaérea de campamento, de la zona de salida del Paseo de Extremadura hasta Extremadura. Una serie de regimientos para abrir a Mérida. Para eso se compraron las rozas. Y luego, quienes me sucedieron a mí no tuvieron la entidad de trabajar duramente por esa opción. Porque Mérida no puede ser, porque Mérida está en un lugar fantástico para defendernos del sur, del Atlántico. Mérida está en un sitio estupendo y tiene suelo de sobra. Mérida tiene
estos 85.000 hectáreas, 860 y tantos, 900 kilómetros cuadrados. Cuando se plantea aquí un esquema que a mí me da un poco, perdonad que haga un poco esta tormenta de ideas. Cuando aquí se habla de un tema que es crear la tercera ciudad de Extremadura, que es mentira, entre otras cuestiones, como núcleo urbano, como conurbación, es mentira, se escoge, se retoma un viejo modelo que era potenciar los polos y desguarnecer el centro. Ya existió con un presidente de la Diputación que no viene al caso, pero todo el mundo recuerda de la época franquista, Romero Cuerda, con Badajoz planteando el desguarnecimiento del centro. Y Mérida tiene un papel en estos momentos. Es capital autonómica por las Cortes Generales de España, capital autonómica, y tiene una presencia arqueológica excepcional. Y fue la primera capital de España, desde 290 hasta 409. Más siglo y pico. Es decir, y esto, claro, esto obliga a meter los codos. Cuando yo planteo aquí una cuestión tan simple en el juego de los sumandos, en el juego de las sumas, con un partido al que yo voto siempre, en presencia en Madrid, en Mérida, en Badajoz o en la comunidad autónoma. Refiriéndome, por ejemplo, a un simplismo, el silo. No es una butad mía, no es una tontería mía, es una necesidad complementaria al juego que arqueológicamente impone Mérida, transfiere Mérida al conjunto, a España. Mérida estos días estaba hasta arriba, afortunadamente. Hemos tenido un puente muy hasta arriba. Entonces, Mérida tiene necesidad de expresar como decía, su ornamenta pétrea, como decía Mariano José de Larra, Fígaro, decía que Mérida era una ciudad dormida en los brazos de un gigante. Entonces Mérida necesita ese cajón inmenso del siglo. No se puede haber vendido por 4 duros un particular, no señor, ni romper la posibilidad de tipificarlo como un espacio protegido. ¿Por qué? Porque hay 12.000 metros cuadrados de solar y 10.000 pico metros construidos. Y eso es un complemento del museo, el gran museo del mosaico romano en España. Porque por esa misma regla de 3, ¿por qué algunos nos preocupamos de que todo el viejo solar y sus edificios inmensos del antiguo manicomio del Carmen, donde se albergó conservatorio, sigue, la Politécnica, 1000 cosas, se transfiriera, el costurero, se transfiriera, se regalara entera a Mérida, porque algunos nos preocupamos de demandar ese tema? Pues yo vuelvo a decir lo mismo. Se lo digo a mi buen amigo Guillermo Fernández Vara, y se lo digo a mi buen amigo Antonio Díaz Osuna. El silo tiene que ser para Mérida, para un uso de interés común, arqueológico, y se lo digo a la gente del museo que lo reclame, porque hay más espacio disponible que en el propio Museo de Moneo. Entonces, a estos temas son los que tiene que jugar Mérida para reconfigurar sus rentas, su PIB, porque yo creo que Mérida tiene futuro en ese aspecto, pues tiene que crear los elementos, soporte para conseguirlo. Por ejemplo, la universidad, eso es la asignatura pendiente, obsesionadamente pendiente, porque entonces, ¿por qué no permitimos nosotros que vendiera la Diputación sus viejos solares y conseguimos que fueran para el pueblo? Ahí están, incluyendo como es la Oficina de Recaudación Provincial. Domingo, sobre este asunto, estamos hablando de la renta bruta media. Es curioso, porque se habla que los municipios más ricos de la región. Bueno, ya que son tan ricos, lo primero que tenían que hacer estos municipios es, naturalmente, rebajar los impuestos, en vez de quererse aprovechar, como se van a aprovechar, de la subida del IBI encubierta a través de la agencia tributaria, que también rebajen el gasto público, y que después ejecuten los presupuestos y que sean las cuentas claras, porque los presupuestos aguantan todo. A nivel municipal ocurre exactamente igual en la provincia de Badajoz que en el resto de la nación española. Esto es una muestra más de que se hace preciso construir, hacer más España. La palabra España está prohibida. Se está hablando que hay que empezar a descentralizar todavía, si cabe más, lo que es el Estado de la nación española, ¿no? Y eso es un gravísimo error. A mí lo que me gustaría es que en todos los municipios de la nación española, en todas las provincias y regiones de la nación española, ser español no estuviera perseguido. Poder hablar en español no signifique el ostracismo y la persecución civil, sino el ataque físico y personal, aparte del abandono social. Y quizás sea interesante que el Partido Socialista, en vez de
aprovecharse de la nación española y en vez de mentir al pueblo español, deje de tener esa coalición con los enemigos de España, con los que quieren realmente destruir la unidad española y la Constitución española, y empiece a evitar ser perseguidos por ser español en regiones, por ejemplo, como es las provincias vascongadas, la región vascongada, la región catalana, Valencia, Baleares, Navarra y también por el chico este Feijóo del Partido Popular en Galicia, ¿no? Lo primero que hemos de tener los españoles es una lengua común, que obligatoriamente la tiene puesta la Constitución española, pero precisamente los enemigos de la nación española han conseguido que el español esté perseguido. Vamos a empezar a aplicar la solidaridad y que no haya diferencia entre españoles, y que del mismo modo que los vascos, los gallegos, los valencianos, los catalanes, los navarros puedan presentarse aquí a las oposiciones de la Junta de Extremadura sin que tengan ningún tipo de cortapisas, los extremeños, los andaluces, los madrileños, los castellanos puedan presentarse en las oposiciones y en las pruebas públicas en la región catalana, en las provincias vascongadas, en Galicia, en Valencia, en Baleares, en Navarra, sin que estén perseguidos y sin que tengan menos puntos por no saber determinados idiomas. Es simple y llanamente pedir que se cumpla el artículo 14 de la Constitución, que comete la barbaridad de proclamar la igualdad entre los españoles, sin que haya ningún tipo de discriminación ni por lengua, ni por sexo, ni por ideas, ni por religión, ni por nada. Aquí defender la Constitución está perseguido. Y ahora nos vienen con la milonga los socios de los enemigos de la nación española, el PSOE, que con tal de que España vaya peor y se mantenga en el poder, lo mismo le da que le da lo mismo, y empieza a decir que hay que adelgazar Madrid. Lo que hay que adelgazar es el Estado de las autonomías, que se ha demostrado que es un auténtico fracaso. Y termino diciendo lo que he dicho muchas veces. Las competencias en seguridad, las competencias en educación y las competencias en sanidad, para antes de ayer, tenían que regresar a la Administración Nacional. ¿Algún apunte más sobre esto? Muy breve. Difiero de esta parte que ha planteado Domingo. Yo me parece un buen discurso el que se está planteando en estos momentos, en un país tan complejo como es este. Aquí hubo el viejo reino de León en la historia, el Aragón con don Jaime I, el de León con Alfonso IX, que avanzó para conseguir pactos de invierno. O sea, esto es un juego de trozos, valga la redundancia, salvo después del Imperio Romano, de los árabes y tal, que termina en 1492 con un elemento de unidad. Pero yo creo que efectivamente el Madrid barogiano de los 500.000 habitantes no puede ser la megaurbe que se lleve el resto de España, de ninguna manera. Y ahí están acertados todos los que han entrado en este juego. O sea, eso de decir que esto es el viejo modelo radial, vuelve a ser incisivo. El modelo canovista se ha terminado y tiene valor el que los espacios peninsulares se intercomuniquen. Bonn no es una ciudad de 10 millones de habitantes, ni Washington, respecto de Nueva York, no, y son ciudades, cabezas administrativas, cabezas políticas. Y en España exactamente igual, 7.000 kilómetros de territorio no pueden dominar al resto y marcando diferenciales de capacidad económica en forma de rentas per cápita a los niveles que estamos. Además, eso me parece bastante objetivo. Que se haya transferido a un juego entre partidos, eso es otra historia. Pero eso es un compromiso inevitablemente necesario. Y por eso yo he dicho, no como una butad, que Mérida o Valencia, que albergue elementos que confieran que sean del Estado y que la intercomunicación ferroviaria que no tenemos, yo aquí demando que sea urgente reconfigurar el eje Plasencia-Astorga ya. Y las comunicaciones que históricamente estaban ahí, la que inauguró doña Isabel II, las que inaugurara Cano, los que fueran, paso del hilo. Pero yo creo que ese es un tema muy importante y ahí estoy en discrepancia amable y cariñosamente con mi amigo Domingo. Hay una cosa que está clara. Madrid está siendo objeto de muchos ataques por una razón muy sencilla. Porque Madrid es ahora ejemplo, lleva ya años, ya con Esperanza Aguirre empezó todo esto. Madrid es ejemplo
de cómo debe prosperar una provincia, una ciudad, una parte de España, y donde se está premiando el esfuerzo, donde la gente quiere irse a vivir. Para Madrid, todo el mundo se quiere ir para allá, esa es la realidad, todo el mundo se quiere ir para allá. Y de donde se quieren ir es de las regiones andaluzas, de la región extremeña. Y en Madrid están bajando los impuestos. Y en Madrid el gasto público está bajando. Y el nivel de endeudamiento también. ¿Por qué no cogemos el modelo Madrid? El modelo del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la continuidad, del no esperar al subsidio, a no tener que vivir del que nos dan, de la limosna social, porque muchas veces el poder, y estoy convencido de que este gobierno social comunista está provocando la pobreza, la está provocando con leyes que está aprobando que van contra la línea de flotación del desarrollo y de la libertad y de la dignidad de la persona, con estas leyes de educación, con estas leyes en las que el asesinato ya es ilegal, con el aborto y la eutanasia, donde se le quiere considerar hasta un derecho a lo que va contra natura, en el que existe la imposición de género, en el que se está tergiversando la historia, porque si queremos memoria histórica, vamos a mirar la memoria histórica inmediata, lo que ha pasado con ETA. Si tienen hasta subido en los altares a los sucesores de ETA, son sus apoyos de este gobierno. ¿No será mejor aspirar a una, y termino ya, director, no será mucho mejor aspirar a prosperar todos y a no incentivar la pobreza y tener como modelo a Venezuela, a Cuba, a Argentina y a todo lo que suene hoz y martillo? Bueno, tenemos que sacar ahora otro tema a colación, coincidiendo con el puente. De China, lo que tú quieras, Domingo. Pero decir, hablar de Madrid desde la perspectiva, si pretende, desde una perspectiva sectaria o política, no vale. Madrid tiene 7.000 kilómetros cuadrados. Y Madrid, la Madrid de los 60, el Madrid de antes del plan de estabilización de Ullastre, el que Camilo José Cela decía que era una mezcla entre Kansas City y Navalcarnero, poblada por su secretario, no es el Madrid. Antonio, ya. Vamos a acabar con el tema. Vamos a acabar y el país es otra cosa, son medio millón de kilómetros. Claro. Solamente me gusta que los 7.000 kilómetros cuadrados que son Madrid se conviertan los 505.000 de la superficie de la nación española. ¿Y qué pasa con Extremadura con 42.000 kilómetros cuadrados, Domingo? Vamos a hablar de historia, cuando quieras. Vamos a hablar de historia. Otro día, vamos rápidamente a hacer referencia a este puente de la Hispanidad, que ha estado, por cierto, para Mérida, lo ha dicho antes Antonio, lo hemos dicho antes en la parte informativa, muy concurrida con la celebración primero de Mérida Lúdica y después con ese largo puente de la Hispanidad, de la Fiesta Nacional de España, que ha recuperado la presencia de turismo internacional en la capital extremeña. Pero no es este el tema al que queremos referirnos es sobre la celebración precisamente de esa fiesta de la Hispanidad y unas declaraciones, vemos ya en pantalla al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acerca de, uniéndose mejor dicho a lo que ya dijo López Obrador, el mexicano también, hace unas semanas, sobre que España tenía que pedir perdón por lo que hizo hace más de 500 años. Leo textualmente. El Imperio Español hace más de 500 años asesinó, desterró y esclavizó a millones de habitantes de los pueblos indígenas, por lo que ha asegurado que España debe rectificar y pedir perdón a toda América. Sin embargo, una fiesta como esta, que lo que destaca es la parte común, lo que nos une a esa vasta extensión de América y España, no se pone nunca en valor en una fiesta como esta, Antonio. Y esto claro, también es historia. No, es lamentable de cómo surgen personajes queriendo aplicar conceptos superados de un feudalismo, como si mañana hay que recuperar la Inquisición para que pida perdón. En fin, son cuestiones que a nosotros no nos afectan. Lo que nos une es un idioma, son elementos de una cultura compartida y seguramente la imposición de un juicio sajón, de un juicio del imperio inglés o anglosajón respecto de su antagonista, que era el imperio español. Es decir, por decir si se me apura, un convencionalismo. O sea que
Entonces, la gente era consciente en aquel momento de que rompían un sistema cuando llegan y ven que en la pirámide del México, de la Gran Laguna, se había acabado la capacidad alimenticia con la concentración tremenda, y ven que sacrifican ritualmente y se comen a los... No lo digo yo, está recogido y analizado. Es decir, hay un canibalismo establecido y lo ven los españoles. Y hay un montón de tribus, unas guerras tremendas. Son otras circunstancias, hay que decir la verdad de aquel momento. Y la verdad de que también en aquellos momentos el imperio inglés, con su enemigo que era el imperio español, va a degüello. Y los conceptos de Bartolomé de las Casas y tal, pues seguramente se diluyen. Y seguramente la burguesía criolla, la que quiere irse con Bolívar, San Martín y otros para no pagar impuestos en la metrópoli, con una descolonización excesivamente temprana, están respaldados por todo este tipo de pensamientos y seguramente son más duros con los indígenas que fueron los españoles en su momento. Sin ser conscientes de que estaban destruyendo ningún imperio, ¿no? Había un sistema tribal. En fin, hay que conocer la historia. Y evidentemente Maduro no la conoce. Habla desde un punto de vista oportunista de un indigenismo trasnochado, y seguramente con toda la parte que pueda haber en aquel momento de ruptura de un nuevo sistema, igual que hicieron con los búfalos los americanos, los irlandeses reimplantados allí, o el 7º de caballería con los Sioux, los Cheyenne y los Apaches. O sea, es crear a fin de cuentas, España hace una tremenda mezcla de sangre, tremenda. Y eso se sostiene, está ahí. Hablan castellano, es una lengua materna más importante que la inglesa incluso, y hay cuestiones objetivas que hay que analizar más prudentemente y con más emoción y más sensibilidad. Esto en cuanto al respeto a una trayectoria histórica, que no ocurre con el otro mundo. El otro mundo no se mezcla como se mezcla el mundo hispano. Lo aniquila o lo lleva a reservas. Y en todo caso no se es consciente en aquel momento que se va a romper ninguna civilización. Hay unos conceptos que implican a la sociedad, que es la religión, que es tal, como ha ocurrido históricamente en muchas sociedades. Y punto. Y entonces juzgar comportamientos duros de un momento en respecto de 5 siglos después, pues también habría que juzgar de cómo en las grandes pirámides de la Laguna de México se hacían circuitos rituales, se sacaba el corazón con la piedra de jade o de obsidiana, caía el cadáver por las escaleras centrales y automáticamente el pueblo lo recogía, lo despiezaba y se lo comía. Sencillamente. ¿Por qué? Porque hay un momento, como pasa en Grecia. En Grecia, la gran tragedia de Grecia es el agotamiento de los recursos alimenticios. Se acaban los sistemas, se acaba la ganadería. Allí se está en un momento similar. No lo digo yo, lo dicen los historiadores. Y eso les choca tremendamente a los españoles, que ven algo que no es consustancial con su cultura. Puede serlo la religión, como puede ser el momento de la Inquisición como instrumento de la unidad religiosa, o como se puede expulsar a los judíos como un elemento también terrible de ese integrismo religioso, o a los moriscos, que eran una masa social y laboral excepcional. Pero no se puede juzgar desde la mente de un señor como Maduro. Mantenga usted pero ¿cómo es por su democracia? O López Obrador, pero ¿qué vas a contar? Yo no voy a disculpar a nadie, pero quiero, evidentemente, que se objetivice la analítica de todo aquello. Y no un juego estrictamente político de mantenimiento, porque hay una cultura, hay una serie de factores que son comunes y que nos han integrado como sociedades. Digo que parece que hay una campaña contra la hispanidad de estos países. Y lo que hay que hacer, en mi humilde opinión, es crear elementos de unión que permitan que, igual que hicieron los ingleses con la Commonwealth, que siguen ahí funcionando con ella, que España sea capaz de articular ese sistema. Claro, España se quedó en una potencia menor, Inglaterra mantuvo su capacidad potencial muchos siglos. Breve, por favor. Sí, breve, trataremos de ser breve. Hombre, la leyenda negra viene desde el inicio, desde el siglo XVI. La masonería no está al margen de todo esto, ni el nuevo orden masónico, que le llaman técnicamente nuevo orden mundial. Hombre, en primer lugar, ayer fue la fiesta nacional de España, claro que sí, pero por la Virgen del Pilar,
no se puede separar, son indisolubles actualmente. La cultura española es indisoluble a la realidad cristiana de España y occidental. Y Occidente, el Occidente que conocemos desde la base cristiana occidental, deviene de España y deviene precisamente del descubrimiento de América. Los españoles y la conquista y la propia estancia española allí, que era España, la Nueva España, trajo exclusivamente, con sus errores, naturalmente, con sus errores, pero trajo el desarrollo a ese sitio, a esos lugares. Desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo de comunicaciones, convivencia, mezclas, que son los criollos. ¿Qué son los criollos? Sino de las mezclas de relaciones entre los españoles y los nativos. Y hay que tener en cuenta una cosa, que no vale cualquier cultura ni cualquier ideología. En España se dice no todo. El Parlamento Europeo ha condenado el nazismo, pero también el comunismo. Ese comunismo que defiende Podemos, ese comunismo al que le da el visto bueno el Partido Socialista, ese comunismo que defiende Maduro, el exterminador de la democracia en Venezuela y el sacamantecas de los venezolanos y a su vez represor del pueblo venezolano. ¿Qué sucede? Que aquí todo lo que sea contrario a España vale. Solamente una pequeña diferencia, lo ha apuntado muy bien Antonio Alcalde. La diferencia que hicimos los españoles en América fue crear lo que ahora es América. Lo que hicieron los anglosajones en América es exterminar, no mezclarse, no crear universidades, ni hospitales, ni dispensarios, ni escuelas, ni formación. Esa es la realidad. Y precisamente ese nuevo orden masónico que ya empezaba entonces, son los que siguen queriendo machacar todo lo que es el legado del catolicismo en América. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su aportación y su opinión. Gracias a Domingo Hidalgo. Ahí bien. Gracias a Antonio Vélez. Estar con ustedes, alcalde. Un placer estar aquí discutiendo y hablando amablemente. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Le instamos, como siempre, a que nos sigan a través de las redes sociales y de la página web de televisionextremeña.com. Le emplazamos a una edición de La Picota. Será mañana, jueves, en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y recuerden ser felices.